está en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta tremenda que el Señor nos hace en este pasaje. Y también segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a comenzar diciendo que la identidad está en cada uno de los seres humanos. Todo ser humano tiene identidad y tiene que ver con tres preguntas que nos debemos hacer y que debemos respondernos. Quien conteste estas tres preguntas seguramente va a saber cuál es su verdadera identidad y por qué está en este mundo, para qué propósito está en este mundo y con qué propósito Dios le dio la oportunidad de tener un encuentro con Él. La primera pregunta es: ¿quién soy? Esta pregunta es vital para saber cuál es nuestra identidad. La segunda pregunta es: ¿de dónde vengo? Cuando sabemos de dónde venimos, conocemos nuestro origen. ¿Quién nos creó? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en esta tierra? Conocemos nuestro origen, de quién nos creó, y si tenemos esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, ahí vamos a saber de dónde venimos y qué identidad definida tenemos. La tercera pregunta es: ¿hacia dónde voy? Si sabemos hacia dónde vamos, entendemos cuál es nuestro destino. No tenemos miedo al futuro, no tenemos miedo a las adversidades, porque estamos claros que somos eternos y que vamos a un lugar determinado, definido. Cuando respondemos correctamente estas tres preguntas, es porque estamos bien ubicados en la vida, porque sabemos para qué vivimos y para qué hemos venido a este mundo y para qué estamos en este mundo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Jesús un día le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ante Simón, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió: bien has dicho, no te lo ha revelado carne ni sangre. Porque en ese tiempo algunas personas, según los discípulos, en este pasaje de Mateo 16, decían que posiblemente Jesús era Elías o Juan el Bautista o Jeremías o alguno de los profetas. Pero el apóstol Pedro, ante Simón, contestó correctamente. En Juan capítulo 8 versículo 14, Jesús respondió y les dijo a los discípulos: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús era una persona consciente de su origen, consciente de quién era, consciente de dónde venía y consciente hacia dónde iba. Pero mientras él vivió aquí en la tierra, el Señor Jesús cumplió un propósito.
porque todos nosotros, cuando tenemos clara nuestra identidad, cuando sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos claro que también Dios nos creó con un propósito. Dice la palabra ahí en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. ¿Qué te parece? No, pues imagínate, ¿tú sabes cuánta gente hay en el mundo que no sabe de dónde viene? Que cree que es el producto de una equivocación, que cuando tiene problemas dice, hubiera sido mejor no haber nacido, o tal vez le echa la culpa a su padre, a su madre, de la vida, de todo lo que le pasa. Pero cuando una persona se ha encontrado con Jesús, cuando una persona ha tenido una relación íntima, ha tenido un encuentro genuino con Jesús, automáticamente esa primera pregunta, ¿quién soy?, es resuelta, porque tú y yo sabemos que cuando aceptamos a Jesús, viene nuevamente la identidad de que somos hijos de Dios, de que tenemos un Padre, de que tenemos una familia, de que tenemos una asignación dada por el Señor. Eso es muy importante. Ahora, Dios creó al hombre perfecto. La Biblia dice que un día el Señor declaró esta palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y cuando seguimos leyendo el siguiente versículo, el versículo 28, encontramos ahí que Dios creó al hombre para que tuviera obvio, clara su identidad, de dónde él venía. Era creación de Dios y nosotros somos creación de Dios. A veces uno le dice a la gente, usted necesita nacer de nuevo, usted necesita ser hijo de Dios, y la única manera es aceptando a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. La gente le dice a uno, es que yo, ¿qué soy? ¿Soy un animal o qué soy yo? Porque la gente no tiene claro que hay creación, pero hay adopción. Entonces Dios nos creó y nos creó con propósito. Ahí lo dice en el versículo 28. Sí, dice que hagamos al hombre para que señoree, sojuzgue y gobierne. Y la primera cosa que tiene que señorear el hombre es su propia vida. Debes de señorear tus emociones. Tú no puedes decir que te dio ira y que quedaste descontrolado y que no supiste en qué momento gritaste y ofendiste. Tú tienes que señorear tu mente, tú tienes que señorear tus sentimientos, tienes que señorear tu cuerpo, tienes que señorear tu hogar. Y para que señoree, pero lo que Dios estaba diciendo es para que señoree con nosotros. Claro. Para que señoree, o sea, por eso es que la palabra dice que el que se convierte es un mismo espíritu con el espíritu de Cristo. Ahora, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Porque Dios hizo al hombre perfecto, lo diseñó de acuerdo a su imagen y semejanza. Desafortunadamente, el hombre administró mal su libre albedrío, desobedeció a Dios, escuchó a Satanás en la serpiente y cometieron pecado. Y el pecado distorsionó, empañó la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Pero Dios, que tenía y tiene grandes propósitos para el ser humano, para su creación. Nosotros somos la máxima creación de Dios. El Señor envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Y entonces cuando nosotros recibimos la palabra, confesamos nuestros pecados, reconocemos que hemos fallado y nos arrepentimos, Dios nos crea una mente nueva. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, no, en primera a los Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces el nuevo nacimiento espiritual es manifestado cuando, a consecuencia de nuestra confesión, de declarar que Jesús es el Señor y que Él murió, pero al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo, nos dio vida, dice, y vida en abundancia.
y no nos dejó solos en esta tierra. El Señor se fue. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y efectivamente el Espíritu Santo vino a nosotros, y ahora podemos decir que somos una nueva creación. Y si somos una nueva creación, retomamos la máxima tarea que tenemos, que es señorear, sojuzgar y gobernar para establecer el reino de Dios. Y el Señor te está hablando a ti, que dices que tú no puedes con la vida que estás viviendo. El Señor te está hablando si dices que no sabes qué hacer con tu hijo. El Señor te está hablando si dices: no sé qué voy a hacer con esta situación económica. Dios te puso para señorear. La única forma para poder señorear, gobernar y sojuzgar es que seas uno con el Señor, es que tengas esa intimidad, es que tú entiendas lo que es la gracia, y la gracia y el favor de Dios es cuando tú le crees y tú sabes que eres escogido para esto, para sojuzgar, gobernar y señorear. Y cuando te metes con Dios, Él te ayuda, Él te saca adelante. Él te da eso que dice mi esposo, te da la gloria del Espíritu Santo para que te levantes. Y hoy, de parte del Señor, te decimos: levántate, levántate, porque lo que Dios tiene para ti es grande. Hay un lugar que Dios está preparando, que ya preparó para que tú sojuzgues, como lo hizo en el huerto de Edén. Él preparó el huerto para que el hombre y la mujer sojuzgaran ese huerto. Y mira qué huerto preparó tan impresionante. Dios está ordenando ambientes, personas, lugares que se preparen para recibirte. Y tú tienes que entender que el día que pises los lugares donde Dios sí quiso que tú estuvieras, allí te pone para sojuzgar, para gobernar, señorear y para traer el reino de Dios. Es interesante cuando leemos la palabra en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía a cómo vivir una vida justa, piadosa y sobria, y también productiva. Sí. El Espíritu Santo nos enseña cómo debemos vivir en esta tierra cumpliendo los propósitos de Dios. O sea, el cambio de nuestra manera de pensar y de actuar en el día a día depende de nuestra entrega, rendición a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Es interesante poder entender que fuimos llamados para cumplir propósito con paciencia, con perseverancia, con amor, porque lo hacemos por amor al Señor y por amor a su obra, que está dispersa en toda la faz de la tierra. Llamamos la iglesia de Jesucristo. Y cuando nosotros determinamos hacerlo, el Espíritu Santo imprime en nosotros el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y entonces ahí es donde entendemos para qué nos llamó el Señor. Bueno, mi vida fue un desastre hasta la edad de los 16 años, cuando yo entendí no solamente que era creación de Dios, sino que Él me había hecho con un propósito. Y desde los 16 años entendí que Él me había dado un don para los niños. Y mira que tengo 60, soy de esas únicas mujeres que les encanta decir la edad. Me gusta decir la edad, porque no lo revelo. Ok. Amén, amén, amén. Ok, pero te quería decir, desde ese mismo instante mi vida cambió. Empecé a pensar de acuerdo a mi propósito, a actuar de acuerdo a mi propósito, a tomar decisiones de acuerdo a mi propósito, a hablar de acuerdo a mi propósito, a sentir de acuerdo a mi propósito. Porque hay gente que dice que tiene un propósito, pero su vida no lo manifiesta. Empecé a pensar la carrera que iba a estudiar, empecé a conectarme con gente poderosa que trabajaba con niños, empecé a leer libros
que hablaban de niños, empecé a leer la Biblia y a subrayar todos los versículos que hablaban de niños y empecé a encontrarle una esencia a mi propósito. Y fue muy lindo cuando empecé a entender que cuando Dios nos da un propósito, nos da esencias, nos da carácter, nos imprime su identidad para ese propósito. Creo que el accidente más grande de cualquier ser humano es no saber para qué fue hecho, no conocer su propósito. El pastor Miles Monroe decía en vida y escribió libros sobre ese tema, y él decía: la desgracia más grande del ser humano es vivir una vida sin propósito. Así es. Y yo quiero, para ya ir como concluyendo este tema, ¿qué sucede cuando nosotros estamos determinados, decididos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Porque es importante tener clara nuestra identidad, claro que sí, pero también es importante tener claro nuestro propósito, el propósito de Dios. Pues Dios nos dio potencial, lo que llamamos dones, o la Biblia llama dones, talentos y habilidades y ministerios. Dios nos da esa capacidad de poder entender quiénes somos en Cristo. Y cuando yo tengo claro quiénes somos en Cristo, por ejemplo, yo soy nueva criatura en Cristo. Fui creado para alabanza de la gloria de su gracia. Fui creado para ser adoptado hijo de Dios. Imagínate. Qué tremendo, ¿no? Tengo la mente de Cristo. Soy pámpano que lleva el fruto del Señor, dice en Juan 15, dice que nosotros debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Y ahí está la identidad y está el propósito. Exacto, soy embajador de Cristo en la tierra. Ahí hay propósito, porque un embajador cumple un propósito asignado por su nación. Soy hijo de luz y soy sal. Nosotros debemos ser la luz del mundo y debemos ser la sal de la tierra. Todos estos pensamientos que estoy declarando están en la Biblia. Yo tengo aquí todo respaldado con la Biblia, sino que por el tiempo no lo podemos leer todos. También dice que soy aroma agradable de Cristo. También debo estar dispuesto a ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tengo la ayuda del Espíritu Santo. Mantengo una comunión diaria en oración y en meditación de la palabra de Dios todos los días de mi vida. Debo procurar pensar y hablar para edificación y no para destrucción. Debo procurar hacer buenas obras todos los días de mi vida. Debo ser fiel a Dios en mis finanzas, ser fiel a Dios en los diezmos, en las ofrendas, para que la obra de Dios, la iglesia, en cada localidad cumpla el propósito de ir y predicar el evangelio a toda criatura y de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y ahí estamos cumpliendo propósito de parte de Dios. Debo darle honra y honor a Dios a través de mi vida, a través de las cosas materiales que Dios me ha dado y a través de las finanzas que Dios me da por medio del trabajo, de la profesión, del oficio que yo haya aprendido. ¿Ven? Entonces, es hermoso cuando nosotros tenemos claro quiénes somos en Cristo y qué debemos ser y hacer para la obra de Dios a fin de honrar y glorificar el nombre del Señor. Es interesante, siempre que puedo se lo recuerdo a los niños, a la gente grande, y les hago esta pregunta: ¿para qué Jesús se devolvió después de haber resucitado y se le presentó a los discípulos 50 días después? ¿Qué fue lo que les dijo? Y cuando tú lees las últimas partes de los 4 evangelios, les dijo: no les voy a dejar 120 tareas, ni siquiera 20, ni siquiera 10 tareas. Les voy a dejar una sola tarea. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y predicad el evangelio. Ese es el más alto propósito que tiene cualquier cristiano que camina sobre la faz de la tierra. La primera cosa que tienes que hacer para cumplir ese propósito es predicarle a tu propia familia con tu vida. La primera cosa que tú tienes que hacer es un libro abierto para tus hijos, un libro abierto para tu casa,
para tu suegra, para tu suegro, para cada persona que te ve. La segunda cosa que tú tienes que hacer para cumplir ese propósito es apasionarte. Porque un día tú estabas perdido, tú estabas sin rumbo, sin propósito, y el Señor te cogió, te escogió, te santificó, te renovó, te regeneró. Y esa perla tan preciosa que es la presencia de Dios, tú la tienes que mostrar, tú la tienes que exhibir, tú la tienes que dar a otros. Yo sí creo firmemente que una persona que ha tenido un encuentro genuino con el Señor no pasa un solo día si no habla de qué fue lo que pasó en su vida y cómo el Señor lo retornó al primer Adán y le dio el poder para sojuzgar, gobernar y señorear. Yo quiero animarlos a todos los que están conectados a que piensen bien en quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Pero mientras eso va sucediendo en nuestras vidas, en sus vidas, yo quiero animarlos también o exhortarlos a que escuchen la voz del Espíritu Santo que nos está hablando en estos días. Estos son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, con hombres peligrosos que tienen métodos peligrosos y fines peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo la palabra profética de Mateo 24. Y una de las cosas que debe suceder en estos últimos tiempos es la predicación del Evangelio a todas las naciones. Y para ello debe usted tomar la decisión hoy de abrir su boca. No calle. El diablo nos ha querido callar la boca. El diablo ha querido cerrar los templos. El diablo ha querido impedirnos que nosotros como iglesia avancemos hacia la conquista de aquellas personas que no conocen a Jesucristo, que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Hay muchas religiones en el mundo. Hay muchas formas ahora de tener momentos como de intimidad, como de misticismo, como de meditación. Pero yo quiero decirles que la Biblia es clara. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este es el tiempo de predicar la palabra. Este es el tiempo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos un día que era difícil, no dijo imposible. Dijo: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Ahora, cuando dice aguja, no está hablando del huequito de la aguja que nosotros usamos para coser un trapo, una camisa, en fin, un vestido. No, ahí está hablando de una puerta pequeña que se ponía en la puerta grande de las entradas a una ciudad. Y eran pequeñas, tan pequeñas que un camello no podía entrar. Eran para que entrara una persona con una maleta, una carga pequeña. Y entonces al oír esto, los discípulos se asombraron y le dijeron a Jesús, eso lo puede leer en Mateo 19, del 23 en adelante, le dijeron: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor, mire lo que les contesta. Dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Yo quiero exhortarlos a todos los que estamos conectados y los que van a ver esta transmisión en otro momento. Yo quiero decirles que este es el tiempo de abrir nuestra boca, de predicar la palabra, de no callar. Este es el tiempo de creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A Dios no le queda a nadie grande. La persona más buena, entre comillas, la persona más mala, la persona más perversa, el hijo que se ha apartado de los caminos del Señor o que no ha querido entregarle su vida a Cristo, el esposo o la esposa que no han querido entregar su corazón a Jesús, no le queda grande ninguno de ellos al Señor. Él nos mandó a predicar
Nosotros solo hablemos, contemos nuestra historia, contemos lo que el Señor hizo en nosotros y contemos cómo hemos vivido este tiempo, estos años en nuestra vida cristiana. El que tiene a Jesús, lo tiene todo. El que tiene todo y no tiene a Jesús, no tiene nada. Así que yo los animo, los exhorto en el nombre de Jesús para que se unan a este sueño, que es el sueño de Dios, de ir y predicar el evangelio y de ir y hacer discípulos. El problema más grande que tú puedes estar enfrentando no es que no sepas qué hacer con tu vida. Tal vez hay jóvenes que nos están escuchando que dicen: Pastora Carmen Lilia, Pastor Danilo, yo no sé qué hacer con mi vida. Yo estoy en una búsqueda continua de quién soy. Y ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que no has tenido un encuentro estrepitoso, genuino. Te quiero motivar a que leas en Hechos 9 cómo fue el encuentro de Pablo, que estaba tan seguro de cuál era su propósito. Él creía que su propósito era perseguir a los cristianos. Trabajaba día y noche por ese propósito. Pero camino a Damasco, el Señor le dijo: tú no conoces tu propósito. Tú no sabes quién eres. ¿Por qué me estás persiguiendo? Y hoy el Señor te dice a ti: me voy a encontrar contigo. Porque tengo grandes propósitos. Porque los pensamientos que tengo para ti son de bienestar y de paz. Son de vida y no de muerte. Son de bendición y no de maldición. Yo voy a ordenar tus pasos. Porque mis ojos están puestos sobre ti día y noche. Y yo quiero decirte el camino que tú tienes que tomar. Pero vuelvo y te repito, tu problema más grande no es que no sepas qué carrera estudiar, que no sepas si te quieres casar o no, que no sepas si tienes que irte de tu casa o no, que no sepas quién eres. El problema más grande es que para poder saber quién eres y para dónde vas, necesitas a Jesús. Y queremos invitarte para que ores por tu familia de esta manera. A veces decimos: Señor, dale un trabajo, Señor, dale una novia, Señor, cámbialo. Y tal vez esa no es la oración, es: Señor, que esta persona se encuentre contigo. Señor, despierta su espíritu para que te conozca. Señor, ahora mismo quebranta el espíritu de muerte espiritual y trae la vida, soplamos vida sobre ella. Tal vez esa es una oración más efectiva, porque después de que tú o de que tu familiar o de que tu amigo se encuentre con Jesús, encontrará su identidad y caminará y correrá sin duda alguna a su propósito. Y hoy queremos hacer una oración en esa dirección, y vamos a orar también por los que están enfermos. Si tú estás enfermo, por favor, escribe en el chat. Si tú necesitas una oración especial, escribe ahí en el chat. Queremos orar por ti. Esta noche tenemos un encierro de oración de 7 a 10 de la noche y vamos a orar por ti. Es más, te invitamos. Debes estar pendiente en todas las redes, en los grupos de WhatsApp, porque vamos a tener un encierro de oración, y esas oraciones que tú estás pidiendo, vamos a ponerlas en la presencia del Señor, ojalá contigo también. Hoy de 7 a 10 de la noche vamos a tener un encierro de oración, pero queremos también orar por esas personas que nos están escuchando y dicen: yo quiero un encuentro con Dios. Tal vez hay alguna persona que durante mucho tiempo en esta pandemia se alejó del Señor y dice: yo quiero reconciliarme con Dios. Sabes, es la mejor decisión, la más sabia de tu vida. Dios quiere siempre encontrarse contigo. Dios te quiere mostrar qué pensó de ti. Dios te quiere mostrar el camino por donde debes andar. Así que te invitamos para que te tomes de la mano con tu esposo. Toma de la mano a tus hijos. Y vamos a orar. Mi amor, ora por favor.
Bueno, yo quiero, así con sus ojitos cerrados. Ahora, si usted va manejando porque de pronto viene del trabajo, se le hizo tarde, en fin, o va de paseo, pero quiso conectarse, pues no cierre los ojos, porque Dios nos escucha con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Lo importante es que lo hagamos de corazón. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias porque, Señor, tú me amas. Gracias porque Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor, y Él resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús me va a resucitar a mí hoy, porque de hoy hacia atrás yo anduve muerto en mis delitos y pecados, pero de hoy hacia adelante voy a andar vivo, en vida nueva, en la libertad, firmes en la libertad con la que Cristo nos está haciendo libres. Gracias porque por la fe yo recibo a Jesús en mi corazón, y por la fe yo declaro que Jesucristo me recibe a mí. Y de aquí en adelante yo decido pensar, hablar y actuar conforme a toda la palabra de Dios. Por lo demás, decido, hermanos, pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Y si hay en ello alguna virtud y si hay algo de admirar, quiero pensar, quiero actuar, quiero hablar con base en ello. Decido andar como hijo de luz, como sal de la tierra, testificando, hablando de la palabra de Dios. Gracias por aceptarme, Señor. Y gracias porque yo puedo declarar, Señor, que tú eres mi Salvador y eres mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias por esta gran oportunidad. Amén. Bueno, ha pasado el tiempo y declaramos que nos vamos a encontrar esta noche en el encierro de oración. Oramos por los enfermos. Amén. Oramos Amén. por el Gracias. trabajo que tú vas a entregar a cada persona que lo necesita. Oramos por puertas abiertas. Oramos por salvación. Oramos por redención. Oramos por liberación. Declaramos tu presencia sobre cada persona que ha estado en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los bendecimos. Padre, bendice a cada persona Gracias que te está damos, Señor. conectada, Señor, que ha Así es, escuchado Señor. esta palabra. Gracias por cada uno de ellos, y que el Espíritu Santo los motive, los anime, los exhorte a predicar tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has escuchado. Yo sé que tú has obrado en cada necesidad, en cada corazón. Tú has sanado, tú has hecho milagros en este tiempo, Señor, de transmisión. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, bendiciones. Bendiciones para todos. Los amamos montones. Amén.